Buenos días, Renzo, ¿qué tal? Una pregunta, Mercedes. ¿La presentación de la vez pasada ya la compartieron o la van a compartir? Yo creo que no sé, Tania, corrígeme si me equivoco, debería de haber llegado ya los materiales. Los materiales. Perdón, compartimos los videos de las presentaciones, pero no la presentación como tal. Ah, por fin, pues sí, se la podemos pasar a los Sí. participantes. Preparémosla para mandarla, os la mandamos en el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Nada. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando porque ya está aumentando el número y siempre hay gente que se acaba conectando, pero para no ir penalizando a los que os habéis conectado puntuales, nada, hoy comenzamos la semana del segundo bloque, que es el enfocado a personas, ¿no? En el que vamos a tratar temas desde cómo liderar la transformación hasta cómo hacer que la cultura se convierta en una cultura de alto rendimiento o una cultura digital dentro de las compañías. Tuvimos el lunes el pre-work, hoy va a ser el Q&A con experto y la verdad que me da muchísimo gusto presentaros a Blanca Gómez. Ella es la Chief Digital Officer de Opino, pero voy a dejar que se presente ella y que os cuente su background, de dónde viene y un poco lo que va a ser la sesión de hoy para que ya demos comienzo. Blanca, si quieres, comenzamos. Gracias, Mercedes. Chief Digital no, Chief People Officer, para Perdón. no levantar falsas expectativas. No pasa nada. A ver, yo aprovecho simplemente dos detalles relacionados con mi experiencia. Normalmente cuando os cuento quién soy intento hacerlo también en clave de qué cosas son las que me han ayudado a mí a crecer más o a desarrollarme más en más de 30 años de profesión. 30 años de profesión en el área, pues como decíamos antes, de recursos humanos, de personas, que es como le llamamos ahora, con muchísima suerte porque he podido trabajar en compañías fabulosas, empezando en consultoría, gran consumo, tecnología, son como los tres grandes bloques. Y las cosas que me han funcionado, básicamente os diría, primero, el tomar muchos riesgos, en algunos casos de cambiar de sector, de renunciar a salario en alguno de los saltos que he hecho, porque me parecía la decisión adecuada, la compañía de destino a la que iba, eso número uno. Dos, la carrera internacional. Tuve la suerte de, en el caso de Accenture, que es mi primera compañía, empezar en España y poder estar trabajando 3 años en Estados Unidos, y eso fue como un antes y un después. Y el tercer mensaje, que luego lo vais a ver también seguro un par de veces más en la teoría o en las cosas que veamos juntos, tiene que ver con aprender continuamente. Y si veis un poco más en detalle el perfil que tengo en LinkedIn, os vais a encontrar con formaciones potentes todos los años, que además en la grandísima mayoría de los casos los he pagado yo misma, los financio yo misma. Y eso sí que me parece mega relevante. Dejas de ser útil cuando dejas de aprender. Eso para mí es una verdad que lo ha sido siempre, pero incluso ahora más que nunca. Me imagino que no tendréis ninguna pregunta. Paro 2 segundos por si tuvieseis alguna pregunta o comentario y nos vamos ya a contenidos. Que voy a aprovechar para deciros dos cosas sobre contenidos. Esto es como teníamos planteada la sesión, que en una que hemos tenido anterior con un grupo diferente funcionó muy bien, pero estoy encantada de cambiarla si tenéis muchas preguntas relacionadas con el tema de la cultura. Hay una primera parte que os recomiendo que mantengamos, porque es una parte que habla de qué está ocurriendo en el mundo y qué cosas pasan que nos impactan en el tema de gestionar personas. Un segundo que aterriza más los retos concretos que tenemos como gestores, pero si queréis eso podemos dejarlo para el final. El tercero es la parte de cultura, que si queréis la adelantamos y damos mucho paso a preguntas también que tengáis. Y al final había también una pequeña parte de liderazgo. Pero sí que me gustaría, lo que vayamos viendo, ir haciendo paradas cada X minutos, cada 5 o 10 minutos, para que tengáis ocasión de preguntar y de participar. Y, como os digo, si os parece, movemos la de cultura al segundo lugar para estar seguros de que esa la cubrimos y respondiendo todas las preguntas que tengáis. ¿Os parece bien? ¿Queréis comentar alguna expectativa concreta que tengáis para que estemos seguros de que os llevéis cosas útiles al acabar? Blanca, a mí me parece bien la opción que nos planteas. No sé qué opina el resto del equipo. Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. Fenómeno. Dale, Blanca. Sí, de acuerdo. Dándole, venga. Parte de tendencias, y me voy a ir por algunas muy rápido y luego me centraré en algunas que me parecen más o menos conocidas, un poquito más.
La primera tiene que ver, el comentaros que hay una fuente de información que yo creo que es súper relevante, que muchos de vosotros seguro que la estáis utilizando ya, que es el World Economic Forum. Hacen unos informes para mí de muchísima calidad y una de las cosas que llevan haciendo 15 años es la que tenéis en pantalla, que es a través de distintas entrevistas, miles de entrevistas que hacen, intentan ver cuáles son los riesgos fundamentales a los que nos vamos a enfrentar en el próximo año o en los próximos meses después de hacer la entrevista. Aquí tenéis los resultados del año 2020, seguro que para el 2021 pues veremos escalar posiciones, evidentemente en lo que tiene que ver con el impacto. Pues tenéis ahora mismo en último lugar todo lo que tenga que ver con enfermedades infecciosas, que el año que viene lo tendremos seguro en el punto 1, pero muy interesante ver cuáles son los riesgos globales que se identifican y sobre todo también qué evolución ha habido desde hace años para acá. Pero os dejo esto como una fuente de información, os animo a descargaros el informe de este año y a seguir echando un vistazo también a los venideros. Segundo, ¿dónde se están ubicando y cuál ha sido la evolución de dónde se ubican las corporaciones de las compañías principales a nivel mundial, de los Global Fortune 500? Tenéis en la gráfica la evolución que ha habido del 2000 al 2012 y luego tenéis en el lado derecho los últimos datos que tenemos del último ranking para que terminéis de ver la evolución en los últimos años. Grandes cosas que están pasando, muchísimos países perdiendo protagonismo en cuanto a países donde estén, como os decía, ubicadas las corporaciones y fundamentalmente China creciendo a una velocidad que asusta y sobre todo asusta por el tipo de cultura que tiene el país, por todo lo que se invierte en innovación. La mayoría de las empresas, si no todas, son del gobierno, con lo que tienen también una forma de trabajo muy diferente a la nuestra y un enfoque en el largo plazo muy distinto al que tenemos en el resto de países del mundo. Tercera tendencia muy rápidamente también, ¿dónde se sienta el talento? ¿Dónde se empieza a concentrar el talento? Bueno, pues echad un vistazo a la gráfica de la derecha, la del 2020, y veréis que ya hoy el 41% del talento lo tenemos sentado entre China e India. Talento, hablando de lo que son los estudiantes que están haciendo carreras universitarias o formaciones paralelas, sean formaciones profesionales o similares, equivalentes a esa etapa de la vida, es lo que se llama educación terciaria. Bueno, pues en el 2020 tenemos ya ese 41% localizado en esos países, en el 2030, en una década, se calcula que la mitad del talento lo vamos a tener ya en estudios universitarios y similares en esos dos países y fundamentalmente de nuevo China. Para compañías multinacionales, muy relevante. O sea, los competidores que tenemos cada uno de nosotros ahora mismo en el mundo del talento pues, son globales, son muy diferentes a nosotros porque estamos volviendo, y luego hablaremos de ello, a reclutar por competencia, sino por experiencia, y van a concentrarse en estas áreas que veis ahora mismo. Volviendo a mencionar temas de talento. ¿Qué se considera talento en las organizaciones ahora? Es un grupo infinitamente más amplio que el que teníais antes. Antes considerábamos talento a los empleados que teníamos en nuestras compañías, considerábamos talento a compañías del grupo con las que trabajábamos, a la gente que teníamos trabajando como freelancers. Ahora ese talento puede ser todo el talento disponible que tenemos fuera en el mundo en general y podemos acceder a él a través de premios que montemos, de hackatones que montemos, de retos que lancemos al mundo. Y pueden ser incluso, y cada vez habéis visto más ejemplos en la última década, nuestros propios competidores. Cada vez más nuestros competidores son competidores en algunas áreas y partners en otras, lo que se llama co-competition. Entonces el mundo del talento y a lo que puedo aspirar en cuanto al talento de mi compañía ha cambiado muchísimo. Otro tema que tiene muchísimas repercusiones a nivel personal y a nivel de empresa también, lo que ha aumentado la longevidad que tenemos en nuestras vidas. Y aquí habéis visto todo tipo de datos demográficos en los últimos años. Para daros dos ejemplos, en los últimos 150, cada década hemos aumentado de esperanza de vida entre 2 y 3 años. O la mitad de los bebés que nacen ahora van a llegar todos ellos a 100 años, etcétera. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener muchísimo más tiempo disponible, que nuestras vidas van a ser más largas y que vamos a tener que trabajar también más.
distintas, aunque nuestra vida va a tener una estructura muy diferente. Hasta ahora teníamos un modelo muy clásico que tenía 3 etapas: estudias, trabajas, te jubilas y te dedicas a una serie de cosas distintas que son las que en teoría te gustan más. Bueno, pues las vidas que estamos empezando a ver ahora y que ya llevamos unos años viendo son muy, muy distintas. Son vidas donde ya cada faceta, cada fase de la vida no está totalmente ligada a una edad. Nos paramos más de una vez a formarnos. Cuando entras en una, por ejemplo, formación universitaria, te encuentras a gente de 18 años y de 58 años. No solamente cambiamos de compañía varias veces, sino que vamos a empezar a cambiar de profesión varias veces, porque al tener vidas más largas, tienes lo que se llaman momentos, no me acuerdo ahora mismo de la palabra, pero son momentos en los que te pasa algo crítico, o a nivel personal o a nivel, pues en este caso como mundial, como la pandemia, que te hacen reflexionar sobre si te estás dedicando a lo que realmente importa en esta vida. De hecho, luego me contaréis, pero ahora Blanca, el mayor... Perdón. perdona, ¿te refieres a momentos de vida? Me refiero a facetas. La palabra que no recordaba, ¿quieres decir? Sí, es que dependiendo de la literatura, en muchos casos terminan siendo momentos de vida o puntos relevantes en el ciclo de cada una de las personas, el equivalente al nacimiento de un hijo, al matrimonio, comprar su primera casa, adquirir su primer coche, etcétera, sí. Pero no sé si es a eso a lo que te refieres, para entenderte. Esos podrían ser algunos, son momentos críticos que tienes en la vida. El que tener una enfermedad muy grave o que alguien de tu entorno Sí, ok. fallezca. O sea, no solamente los positivos que mencionaba, sino Ah, no, también no, sí, los que perdona. sean Sí, sí, sí. los que sean más duros. O situaciones de tu alrededor, pues a lo mejor perder el trabajo sería otro ejemplo. O tener que Correcto, enfrentarse a un sí. COVID-19, como nos está pasando ahora. Todos son momentos en los que tienes un filtro diferente y te planteas si realmente te estás dedicando a lo que te quieres dedicar, si el propósito de tu vida lo tienes bien centrado. Y como os decía ahora, yo no sé si está pasando en vuestras empresas, pero en la nuestra, por ejemplo, y en general en España en muchas empresas, los empleados que están saliendo voluntariamente de las empresas se están yendo o a ONGs o a proyectos personales, pero todos con muchísima carga social. Y tiene que ver con este tiempo que hemos tenido pues, para pensar en todo esto, tanto en confinamiento como fuera del confinamiento, pero como un ejemplo más. Pero volviendo a lo que quería contaros es eso, vidas muy diferentes, cada uno con una estructura muy distinta, con muchas paradas, no solamente para recargar pilas, sino paradas también para reeducarse, para pensar si queremos trabajar en una cosa distinta y, como veis, mucho más ricas que las que teníamos hasta ahora. Y esto, para nosotros como empleadores, tiene muchísimas implicaciones también. Tenemos que ser mucho más flexibles a la hora del candidato que nos viene. Como os decía, la gente se forma ya o tiene ese segundo, tercer trabajo, profesión, cuando tiene muchos años en la vida. Entonces vamos a tener que estar mucho más abiertos a tener candidatos de edades mucho más senior que antes y muy diferentes, a encontrarnos con gente que no empieza a trabajar hasta los 30 años, porque ese primer momento en el que toman decisión sobre qué quiero ser en la vida cada vez se está alargando más y ya no es un gap year como tenía antes el Reino Unido o 2 gap years, sino que hay mucha gente que empieza a trabajar a los 30. Y tendremos que entender en muchos casos que han podido estar haciendo cosas interesantísimas hasta los 30 y pueden ser candidatos tan válidos como aquellos que empezaron a trabajar nada más acabar los estudios, los que fueran, etcétera. Y me paro, si queréis, aquí para ese primer momento de o preguntas o comentarios que tengáis. Si no os veo, voy a intentar... Sí, yo tengo un comentario que sí, definitivamente también es, y ahí con este tema de los millennials o de la nueva generación y todo, de que uno por lo general acostumbraba, ¿verdad?, a querer hacer carrera en una empresa y a ellos, pues, sinceramente no les interesa. Entonces, muchas veces cuando contratas a personal, pues, entrante, ¿verdad?, saliendo de las universidades o algo así, o sea, estar ya predispuesto de que sí, de que tendrán una experiencia 2, 3 años y muy seguro que transicionarán hacia otros temas y esto y estar preparado para eso. Creo que es algo también que tenemos que verlo así. ¿Tu nombre es, perdona? Francisco.
por todo. Francisco, pues Francisco, tienes muchísima razón. Esto es así, número uno. Número dos, hay que aceptarlo con mucha naturalidad y hay que hacer cosas para que ese talento que en un momento sale y nos deja, tengamos la puerta abierta y pueda volver en otro momento. Es lo que se llaman empleados boomerang y hay que estar muy abierto y tener una estrategia como compañía, como os digo, a seguirlos teniendo enganchados de alguna manera contigo, los que quieras que vuelvan a trabajar contigo. Hay que ser muy humildes, entrando en el tema de la cultura de compañía, hay que tener culturas de compañía muy humildes, que no vean como una amenaza o como una ofensa el que en un momento dado un empleado se vaya. Un empleado se va, tiene una otra experiencia, se va a estudiar, va a volver más formado, va a volver con mucho más desarrollado, con una experiencia más rica, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser humildes suficientemente como para estar dispuesto a que esa persona venga de vuelta. Yo en las compañías en las que he estado, en la que había más cultura de compañía boomerang, fue Coca-Cola. En Coca-Cola había muchos casos de gente que salió y entró hasta 3 veces. O sea, era muy normal que un porcentaje, no recuerdo cuál era, pero un porcentaje significativo de la empresa es gente que se había marchado fuera del sistema, no al embotellador, sino fuera del sistema y había vuelto hasta 3 veces, como os digo. Muy real. Empleados boomerang, totalmente. Y esos 2-3 años que decías, Francisco, en el mejor de los casos. Hay muchas empresas, dependiendo de en qué sector, pero desde luego en tecnología, hay empresas que tienen una permanencia media de sus empleados, por lo menos de ciertos grupos, que está en torno a los 12 meses. O sea que es tremendamente retador para las compañías. ¿Algún comentario o pregunta más? Si no, seguimos avanzando. Bueno, esas vidas más largas nos permiten también tener mayor número de generaciones juntos, trabajando, que nos crea todo tipo también de grandes retos. En Latinoamérica vais muy avanzados en esto. En muchos casos, y sobre todo en México, tenéis a gente muy joven en el mundo empresarial, con lo que tenéis ya 5 generaciones conviviendo. Entonces aquí la clave, ser muy inclusivo, que cada uno entienda lo que puede aportar el resto de generaciones. Una cosa que funciona genial para que se conozcan entre sí y romper barreras es lo que se llama el reverse mentoring, que tengáis a gente junior, sobre todo los millennials lo aprecian muchísimo y ayuda mucho a retenerlos, mentorizando a gente senior. Si es inverso, y además en las dos direcciones es lo mejor, que tengas al junior mentorizando al senior en algún aspecto y el senior mentorizando al junior en algún otro también. Aprendemos de manera distinta y aquí simplemente os dejo esa reflexión. Las nuevas generaciones son hiper autodidactas. El primer lugar a donde van a buscar información siempre es a Internet. No saben hacer una cosa y se meten a saberlo. Yo aquí os ponía un ejemplo extremo que hubo de un niño en Estados Unidos que aprendió a conducir a través de vídeos en YouTube un día que tuvo la necesidad de salir pues al McDonald's a buscar comida. Pero bueno, esto como caso súper extremo, pero sí que es cierto que tenemos que ser muy, muy sensibles a que efectivamente se aprende de una manera distinta. Tendencias últimas, bueno, pues todo lo que ha pasado con la pandemia y lo que ha significado a nivel de avance con respecto a todo lo digital. Yo la primera vez que vi este cómic, la verdad es que llama la atención, pero me parece súper real. A mí lo que me da mucha pena es las circunstancias en las que muchísima gente ha tenido que acercarse a la tecnología o empezar a trabajar en remoto, que son las peores posibles en confinamientos y similares, pero desde luego esto nos ha cortado años y años y años de avance que de otra manera hubiese sido infinitamente más lento. Por eso se habla de esa epifanía digital. Aumento exponencial de lo que va a ser la automatización y la robotización. Ahí tenéis las estimaciones que tenía el World Economic Forum antes de la pandemia de la adopción que iba a haber de distintos tipos de robots. Esto se va de nuevo a acelerar muchísimo. Volviendo a China de nuevo, que para mí es un referente, ellos tenían un plan de robotización de 5 años que van a hacer en 18 meses y lo van a hacer en 18 meses. Entonces esto lo vamos a ver avanzar una barbaridad y en muchos casos, aunque es cierto que las máquinas sí que tienen otro tipo de virus, es verdad que no nos infectan con el tipo de virus más común que tenemos ahora por ahí fuera. Otras cosas que vemos ocurriendo, bueno, pues compañías enteras ya trabajando de manera deslocalizada y
los pueblos y las ciudades compitiendo por ser el centro de distintos empleados en compañías donde se permita el trabajo deslocalizado. Yo creo que tenemos ejemplos ya pues, en lugares súper paradisíacos, véanse Bahamas y similares, pero también hasta en pequeños pueblos de muchos de nuestros países se está apostando por crear el nivel de conectividad, los espacios de coworking, etcétera, etcétera, para ser capaces de atraer a ese tipo de poblaciones. Todos nos vamos a replantear si necesitamos oficinas o no. Y si las necesitamos, ¿para qué las necesitamos? Y desde luego, aquí veremos desinversiones en número de metros cuadrados e inversiones en todo tipo de dispositivos, sobre todo en IoT, en temas muy relacionados con salud, os diría, y ahí es probablemente lo que más veamos en IoT, y otro tipo de automatizaciones también que lo que nos permitan es que se hagan muchas más cosas activadas por voz en el lugar de trabajo que como tenemos ahora mismo de manera mecánica. Creo que me quedan 2 o 3 y hacemos otra parada, pero otras de las cosas que habéis visto es que hemos vuelto a reconectar con la parte humana de la gente que está a nuestro alrededor. Os ponía este ejemplo de un vídeo que se hizo viral en su momento donde un señor en plena entrevista con la BBC pues pasaron sus hijos y su mujer a la sala. Afortunadamente ahora ya sería lo más normal que cualquiera de vosotros hasta tuviese sentado uno de sus bebés con él delante de la pantalla, pero vamos, eso como ejemplo. Creo que tenemos una oportunidad de que se vuelva a considerar y dar el valor que tiene al talento senior de nuestras organizaciones. No sé en cada uno de vuestros países, en España tenemos muchísima discriminación por edad y afortunadamente se está viendo el valor que pueden tener ahora por haber vivido crisis anteriores, por estar en un momento de vida en el que su principal preocupación no es ni el dinero, ni el estatus, ni cosas así, sino el ser capaz de aportar valor en la organización. Entonces creo que esto nos va a ayudar a volver a poner en valor el talento senior. Se va a acelerar increíblemente todo lo que vamos a necesitar aprender para seguir en nuestros propios puestos de trabajo, que pensaba que lo tenía aquí, pero os doy un dato relacionado con lo que vamos a tener que aprender para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo ahora mismo. Y es básicamente el 42% de las competencias, de las habilidades que tenemos ahora mismo, dentro de 2 años no nos van a servir y vamos a tener que aprender otro tipo de habilidades. Entonces, esto para mí es de las cosas más relevantes que tenemos que tener en cuenta en las organizaciones. Eso y el ser capaces de que nuestros equipos aprendan cosas que les permitan ser multidisciplinares y acceder a profesiones y a tipos de puestos muy diferentes a los que tienen dentro de nuestras organizaciones o fuera. O sea, el elemento empleabilidad, el hacer empleable a nuestros empleados, súper relevante para las compañías en general y los equipos de talento. Y otra cosa que tenemos todos en el radar es cómo están aumentando desafortunadamente los problemas mentales de nuestras plantillas, en general de la población, y lo vamos a ver mucho en las plantillas. Tenemos que activar servicios que no teníamos antes dentro de nuestras empresas también. La gente que tenemos ya de Health and Safety pues van a pasar a otro nivel. E insisto, toda la parte psicológica vamos a tener que darle muchísima más atención que le hemos dado hasta este momento. Y me vuelvo a parar aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, nos vamos a la parte de cultura directamente. ¿Ninguna? Estamos bien, continúa. Venga. Yo tengo una pregunta sobre la relación laboral. Estamos siempre hablando que las empresas es básicamente uno a uno, ¿no? Una persona tiene una empresa y una empresa tiene varios profesionales o varios funcionarios o trabajadores. Imagina que ese tipo que podemos, y creo que leí algo como freelance, eso podría se exponenciar porque de verdad si quiero aprender más o quiero poner mi experiencia, quién sabe los millennials ya no quieren más dar ese tipo de cosa a una única experiencia o una única empresa. ¿Te imaginas que ese tipo de cosa podría ser? Yo soy un profesional y cada vez más quiero estar ligado a varias empresas o a varios jobs o algo más dinámico. ¿Cómo te ve eso, Blanca?
Bueno, pues yo creo que eso está empezando efectivamente a crecer. Creo que tenemos que ser valientes para incorporarlo en nuestras organizaciones. Yo no quería hablar de Opino, pero sí que creo que una de las cosas en las que Opino es muy especial es en que hacemos muchos trajes a medida a las personas que queremos atraer a nuestra organización. Yo os lo digo porque tenemos varios casos, pues empezando entre directores, al menos 3 que yo recuerdo ahora mismo. Trabajamos menos de 5 días en Opino a la semana, normalmente 3 días solo. Esto ayudó a Opino a poder atraer al tipo de personas que tenemos este tipo de esquema y nos permite estar trabajando efectivamente hasta en 2 sitios más que en Opino. Entonces, esos trajes a medida, sobre todo para ciertas personas en ciertos momentos de su vida o en ciertas edades también, no solamente son los millennials. Fíjate que en el caso nuestro, no sé tu nombre, disculpa. Domingos. Domingos, pues en nuestro caso es mucho más con casos senior que con casos junior, que también los tenemos. Pero part-timers, para poder trabajar en un segundo y hasta en un tercer lugar, tenemos varios. Yo creo que en porcentaje de plantilla, en comparación con otras empresas, en España estamos muy por delante de la mayoría. Creo que todo lo que te ayude a hacer esos trajes a medida que te permitan atraer a un talento que si no lo va a atraer el competidor u otra empresa en un sector completamente diferente al tuyo, hay que ser valiente y activarlo. Están los temas legales de por medio que hay que mirar muy, muy bien porque ahí hay todo tipo de implicaciones, tanto para la empresa como para el individuo, pero vamos, se puede hacer, está creciendo y para mí es una herramienta más de atraer talento a la empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso cambia mucho las relaciones laborales entre empresas, las leyes laborales también, que son muy difíciles, muy complicadas y que nos ponen mucha presión también, ¿no? Pero certamente va a pasar. Sí, sí. Vamos siempre por delante de la legislación. Y yo creo que ahí hay que ser valientes como empresas, no os digo para infringir la ley, pero sí para ser capaces de estar tomando ciertos riesgos, que además tienes que saber que los estás tomando, para hacer cosas de este estilo, porque vamos muy por delante. Nosotros, mira, ayer, en el caso español, el grupo de ministros por fin aprobó de urgencia una legislación que tenga que ver con el trabajo en remoto en España, porque no teníamos nada que regulase el trabajo en remoto. Entonces, claro, de nuevo la realidad se ha acelerado tanto y ha habido tal cantidad de empresas donde se ha podido, que han estado trabajando al 100% en remoto, que se ha visto una necesidad ya imperiosa por empezar a regular eso, pero no había ninguna regulación del trabajo en remoto todavía. Y llevamos trabajando más de una década aquí muchas empresas ya en remoto. ¿Algún comentario más? Venga, pues nos vamos a la parte de cultura y luego vuelvo aquí, que había cosas interesantes, pero no lo podemos cubrir todo. Bueno, 2 o 3 cosas os comento y pasamos a vuestras preguntas. Lo primero, no sé si esto encaja con la parte teórica anterior que hayáis visto de cultura, pero para mí es de los esquemas más sencillos de explicar todo lo que se incluye dentro de una cultura de compañía. Tenéis desde la parte más core que tenga que ver con el propósito que tenemos como compañía, de los valores que tenemos como compañía, a una parte un poco más exterior que son todos los procedimientos, todas las normas que tenemos y ya la última, que podría ser a lo mejor la menos filosófica, que es la que tiene que ver con qué tipo de logo tenemos, cómo son nuestras oficinas, cuáles son los códigos de vestir, qué lenguaje utilizamos, etcétera, etcétera. Todo eso es la cultura de una compañía. Y para mí es relevante que tengamos en la cabeza que es así, porque cuando cambiéis vuestras culturas, cuando evolucionéis vuestras culturas, porque tengáis un interés por la razón que sea en hacerlo, vais a tener que revisitar todas esas cosas. O sea, no puedes cambiar los valores de tu compañía y no asegurarte de que tus procesos de negocio están en línea con esos valores, que los procesos que tienes relacionados con personas están, por ejemplo, reconociendo y recompensando pues, las cosas que son importantes dentro de o el propósito o el valor que tengas, etcétera, etcétera. Entonces, esto muy relevante, que sepáis que todo esto es parte de la cultura de una compañía. Muy relevante también en cualquier proceso que hagáis de evolución o cambio cultural
ha habido como 3 momentos o 3 papeles que se le han dado a los líderes y que han ido también evolucionando. En un primer momento, lo que se le pedía o se os pedía como líderes de las compañías es muchísimo apoyo en la comunicación del tipo de cambio que se estaba pidiendo hacer. Un segundo momento, donde lo que se os pedía es, oye, necesitamos que lideréis con el ejemplo. Y el tercero está relacionado con lo que acabamos de ver, lo que se os pide es, no solamente necesito que hables de la nueva cultura, que seas un role model de la nueva cultura, sino que necesito también que todo lo que haces en tu función lo repienses y vuelvas a echar un vistazo a ver si está totalmente alineado con los cambios que hacemos. Cuando se consigue llegar a ese tercer grupo, que como veis, de momento hay un porcentaje muy bajo de organizaciones que están haciéndolo a este nivel, es cuando realmente eres capaz de coger ese cambio cultural y acelerarlo algo más de lo que sería de alguna otra manera, sabiendo que un cambio cultural es algo que lleva años hacer en una compañía, que no puedes hacerlo de un mes para el siguiente. En todo lo que tiene que ver con cultura, creo que el equipo de talento, el equipo de personas, de recursos humanos, como lo llaméis, puede ser de gran ayuda. Pero para mí tienen un rol de facilitadores en el proceso. Os he puesto aquí lo que sería las 3 fases normales que habría donde tienen que ir de la mano el facilitador de personas con el líder, el que sea, cualquiera de vosotros y los grupos que lleváis, y cómo tenéis que trabajar juntos para hacer evolucionar en vuestro equipo esa cultura. Y os digo en vuestro equipo porque como compañías podemos poner una cultura destino a la que queremos llegar, pero cada equipo dentro de nuestras organizaciones va a estar en un momento distinto. Primero vas a tener pues, distintos negocios, distintas funciones, pero es que hasta dentro del mismo negocio y la misma función, cada equipo va a estar en un momento diferente. Entonces, para que esa cultura evolucione, tienes que poner a trabajar a toda la empresa de tal manera que cada grupo sea muy consciente de dónde se encuentra con respecto a esa cultura objetivo a la que queréis llegar. Tienen que definir ellos cómo van a conseguir acercarse paso a paso a esa cultura y qué ganan con hacerlo. Si no les se habla también de lo que se consigue con cada uno de esos planes que se hagan, no vais a conseguir que muchos de los equipos de las compañías se muevan en la dirección correcta. Y cosas básicas relacionadas con el mundo de la cultura, y me parece que esta es la última que teníamos sí para cultura. Pues os selecciono 4 o 5 de las que pongo aquí. Para mí, la primera, cuando estéis hablando de evolucionar una cultura, para mí es muy importante que decidáis con qué me quedo de lo anterior. O sea, pocas veces funciona que te cargues la cultura anterior e intentes hacer una cultura completamente distinta. Lo normal sería poner en valor las cosas que queráis seguir teniendo y evolucionar otros aspectos, pero construir sobre lo que haya es lo que suele funcionar. Segundo, no hay una cultura que sea mejor que las demás. Y esto es muy importante. De momento no hay ni un solo estudio que sea capaz de correlacionar el éxito de una empresa con una cultura determinada. Os lo digo porque cada una de vuestras empresas van a tener la cultura que necesitéis también en cada momento y ninguna es buena o mala. A ver que escoja una tercera. La necesidad de que participen todos. O sea, sin duda el proceso lo tenéis que liderar vosotros, tiene que empezar muy probablemente desde arriba o no, o se podría hacer de otra manera, pero vamos, lo que sí que es súper relevante es involucrar a cada manager, como habéis visto, cada líder de pequeños grupos que tenéis en la organización, pero también a sus equipos por debajo. Hay que involucrar al 100% de la gente que tengáis en la compañía. Y aquí me paro y para veros las caras lo que voy a hacer es voy a dejar hasta de presentar para que empecemos a trabajar en vuestras preguntas y poder veros también. Y dudas me han dicho que tenéis un montón y que tenéis mucho apetito por ver el tema de cultura. O sea que adelante, por favor. Domingos, una segunda pregunta que tengas por ahí. Sí, a ver, podría te preguntar algo que, ¿cómo creo que vivo eso hoy? Quem sabe, culturas dentro de cultura, né? Uma cultura mais paraguas de uma empresa
pero yo soy de tecnología, entonces ya venimos empujando cambios, quién sabe, por toda la vida, los últimos años, muy fuertemente. Entonces, quién sabe, somos una burbuja dentro de otras varias burbujas, ¿no? ¿Cómo manejar eso? ¿No? ¿Cómo empujar eso y cómo también dentro de mi área siento que hay mucha presión, pero también hay mucha frustración, porque queremos empujar y de otro lado hay los anticuerpos que no quieren también, ¿no? Entonces, hablamos de innovación como si fuera una marca fuerte, pero de verdad es una rama dentro de varios grupos, ¿no? Entonces, no está permeado, no es una cosa que se puede decir eso. Es difícil, ¿no? Ahí va, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo convivir con eso? ¿Quién sabe? A ver, te reacciono con un par de comentarios. Es un riesgo enorme y que además es real como la vida misma el tener varias culturas distintas entre distintos negocios, países, de todo y sobre todo teniendo en cuenta el histórico de algunas empresas. Y luego incluso también eso se te produce en muchos casos porque normalmente empezamos todos por pilotos de esa nueva cultura. Y esos son los que van pues de punta de lanza y al final para mí una de las cosas que hay que conseguir como compañía es que esa nueva cultura sea tal caso de éxito y sea tan apetecible que al final te acabe llamando mucho la atención si estás en grupos distintos, si sean los mismos empleados, si sean los otros grupos, los que tengan un apetito enorme por moverse hacia eso que están viendo que les gusta y que está teniendo un buen resultado. Entonces, muy relevante que pongáis en valor cualquier cosa positiva que tenga aquella cultura que para vosotros sea la principal dentro de la compañía y a la que queráis que aspire todos los departamentos, negocios, compañías del grupo, lo que sea. Y ahí la pata de comunicación tiene muchísima importancia. Luego, súper relevante también el tipo de gente que involucras en un proyecto en el que definas cuáles son las cosas básicas que sí que quieres tener en todos los sitios, porque no pasa nada tampoco si tienes una serie de elementos core de tu cultura que se respetan en todos los sitios y son comunes a los distintos países, por ejemplo, en los que estés, y luego sí que hay un 10, un 20% de cosas que sean mucho más locales, más específicas, más ligadas a la historia de cada lugar. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo muy relevante por co-crear con tu gente de todos los lugares cuáles son ese 80% al que aspiras, que sí que quieres que sea exactamente igual. Y hay empresas muy talibanes que intentan que eso no sea un 80 y un 100 también, y por buenas razones. Particularmente en mi filosofía sí que permitiría ese 10-20% de cultura más local o más específica de un negocio determinado si está muy, muy claro qué es lo que tiene que ser común para todos los negocios o países que tengáis. Ok, gracias. Blanca, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones tienes respecto al manejo de los anticuerpos dentro de la compañía? Involucrarles al máximo. Esos los tenéis que identificar antes de empezar los procesos de cambio y meterlos en el proceso de cambio. Y esos son los que tenéis que ganaros desde el principio. Os habrán animado a que metáis a la gente que sea más pionera, a los que penséis que van a estar más alineados con lo que vayáis a poner en marcha. Para mí es igualmente importante o más importante el involucrar los anticuerpos. Si el anticuerpo no sois capaces de alinearlo desde el principio, pues en algunos casos tendréis que prescindir de esos anticuerpos también, José. Hay casos en los que hay que tomar decisiones, yo creo que muy radicales, pero bueno, primero haced todo lo posible, desde luego, para no tener que llegar ahí, pero en algunos casos va a ser imprescindible. Ok, gracias. Blanca, buenos días. Edwin Avilés de AXA Colpatria en Colombia. ¿Cómo estás? Buenos días. Tengo una pregunta para ti. Si antes hago un comentario. Si antes creíamos que tenemos globalización, donde una empresa estaba de un continente a otro, ahora sí que más COVID lo ha modificado todo. En los últimos meses, en los últimos 6, 7, 8 meses, he conocido muchos compañeros que tienen ofertas de trabajo de países de otro continente, cambian su método de vida, su horario, el jet lag, ahora lo viven desde sus casas. La pregunta es más enfocada hacia
¿cuál crees tú que son los, no sé, el top 3 de los temas principales de una cultura que debe tener en cuenta una organización frente a esta globalización tan marcada en este momento? Yo te diría en este momento y frente a esa globalización tan marcada, y para mí era igual de importante antes, el propósito. O sea, si tengo que elegirte una cosa que me parece que es la que más puede atraer, fidelizar a cada uno de nosotros, es que el propósito de la compañía para la que trabajemos sea súper potente. O sea, si eres capaz de alinear a todos tus empleados y que vean el cómo en sus puestos de trabajo son capaces de tener un impacto más allá de las actividades que hagan cada uno, para mí eso me parece lo más potente que hay. Y mira que hay muchas maneras, y luego si queréis os enseño una slide que habla de las distintas palancas que podéis utilizar los líderes para conseguir engagement de vuestra gente. Bueno, pues propósito. Redefinid el propósito y cualquier empresa puede redefinir su propósito de tal manera que sea un propósito atractivo, que enganche. Para mí es el más relevante, el más poderoso. Gracias. Blanca, yo tengo un comentario y en tu última filmina lo señalabas. El último punto decía humble, ¿verdad? Y la humildad, que es un reto como para lograr ese cambio cultural organizacional para la o sea, que te lleve a alcanzar esos nuevos objetivos, esa redefinición de propósito. Cuando una organización de alguna forma ha sido exitosa y ha tenido, pero definitivamente hay que generar ese cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dentro de su personal, dentro de sus colaboradores, generas ese sentido de urgencia, ese sentido de moverse hacia algo nuevo cuando ya estaba resultando, ¿verdad? Ese es uno de los retos que yo veo. Muy buena pregunta. Yo, si me permitís, en este caso voy a utilizar el ejemplo de otra de las empresas en las que he estado. Y yo el mejor caso que he visto ha sido en el caso de Microsoft, porque realmente pienso que si no hubiesen nombrado en un momento dado a Satya Nadella como responsable mundial, Microsoft hoy casi no existiría o se habría reducido a su 10ª parte o similar, porque teníamos esa enfermedad que estás mencionando, o sea, la enfermedad de pensar que éramos líderes, que era fácil vender lo que vendíamos, que no podría nadie con nosotros. Entonces tuvo que llegar un caballero que tuviese claro que nuestro mayor problema era la competencia que teníamos entre los distintos negocios, esa falta de humildad, ese creer que lo sabíamos todo en vez de tener una verdadera obsesión por aprenderlo todo, y pasó por tener el líder adecuado. Y no recuerdo tu nombre tampoco, discúlpame, pero vamos, uno de los temas que me parecen más importantes, ¿eres Francisco? Francisco, sí. Francisco. Pues Francisco, creo que tiene que ver con el tipo de líder que tienes, pasando estos mensajes, hablando de la necesidad del cambio, de la urgencia por cambiar. Él lo ve, él tiene la visión de que si sigue siendo igual, vamos, no se puede continuar con el éxito. Y él lo que hizo fue, bueno, el cambio cultural llevó varios años y él tuvo un papel en la comunicación importantísima y era constantemente, o sea, la pata de comunicación y decirlo y convencer a los demás y actuar mucho también para demostrarlo, hablar de sus fracasos. Yo recuerdo que en las calls que teníamos con él se reúne con toda la plantilla mundial una vez al mes aproximadamente. Y nos hablaba mucho de las cosas que habían hecho mal, de lo que había aprendido, o sea, que realmente hacía de role model en ese sentido. Pero tiene mucho que ver con el tipo de líder que escoges en un momento dado. Si el líder que tienes, y también los he visto en alguna otra organización en la que he estado, es un líder mucho más prepotente, etcétera, eso es un freno enorme para hacer ese tipo de cambio cultural. Gracias. Hola Blanca, Renzo Hurtado de Grupo Romero, Perú. Hola Renzo. Pero más que una pregunta, es un comentario complementando lo que dices tú y lo que dice Fernando. Y es bien importante. Nosotros estamos en un estado un poco más maduro de la parte de la transformación, y lo comenté en las últimas 2 clases. Pero hay un punto bien importante. Nosotros tenemos este problema que tú acabas de comentar acerca del líder correcto para poder hacer el cambio y poder entender que debe ser diferente. Nos viene costando mucho. Y
Los nuevos líderes, porque ha habido un cambio de cabezas casi en casi todas las empresas de grupos, cerca de 19 de la parte industrial, y para tenerlo bien enfocado a lo que hablaba Fernando de la parte del éxito, 11 de estas 19 empresas, o 12, son primera necesidad. Entonces, con este tema de pandemia, han crecido, o sea, han crecido mucho más propios de las necesidades de alimento, de primera necesidad basadas en alimentación. Entonces, para poder hacer estos cambios, Fernando y Blanca, lo que han hecho estos nuevos líderes, han comenzado a hacer spin-offs. Entonces, todos los nuevos cambios han comenzado a trabajar semillas de las empresas nuevas, de las que quieren trabajar, y una vez esto se estructura y tiene un estado de madurez, lo están metiendo como parte del negocio. ¿Ok? Ejemplo, nosotros tuvimos una empresa que básicamente, para hacerla simple, es una empresa octógono. Casi todos los productos tienen un octógono de algún tipo. ¿Ok? Y la empresa necesita y sabe que tiene que hacer ese cambio, esa transformación. Es una empresa de salud, de alimentación, porque es una empresa de alimentos, una superalimentación o alimentación para las personas. Entonces lo que han hecho es hacer un spin-off por fuera, y esta empresa lo que está haciendo es trabajar todo este reto por fuera, bajo la misma cultura, bajo la misma estructura, y luego esta pasa a la parte a industrializarse una vez que genera el modelo. Y de esas también hay otra específica para oil and gas, hay otra específica también para un tema de palma, para un tema específico de azúcar también. Eso ha sido uno de los cambios que se han hecho a nivel de estrategia para poder hacer estos cambios, ¿no? Totalmente. Y yo creo que cada vez más también lo que vemos es que ese spin-off se mantiene mucho más tiempo. Hay muchas empresas ya que no hacen ni el esfuerzo siquiera de incluirlo dentro del resto de la organización, o para asegurarse desde luego de que no se contamina, lo dejan mucho más tiempo fuera o no llegan a mezclar los dos negocios. Otra manera que tienes de hacerlo, lo que pasa que esa es muy dura para la gente que pones en ese tipo de puestos, es metiendo dentro de la organización lo que se llaman los mismatch. Los mismatch son la gente que tiene las características que estás buscando en la nueva cultura y que contrastan muchísimo también con la anterior. Lo que pasa que eso, insisto, tienes que ser muy franco con la gente que vaya a hacer también ese papel, y con el talento que traigas a la organización que vaya a hacerlo, porque es francamente duro también de hacer. La suma de las dos cosas que dices es súper importante, porque también hemos pasado por ese modelo en algunas empresas. Y ha sido, como te decía, no es una empresa que tiene, la gran mayoría son de primera necesidad y top en la región y top en el país. Entonces ese cambio nos ha costado mucho más y hemos ido por el otro modelo. Y hoy por hoy, de los últimos 5 años duros que venimos haciendo esa transformación en las diferentes industrias, la que más nos ha funcionado, por eso yo el comentario, es el spin-off. Y lo que hacemos es, ya una vez que está la semilla y se tiene el modelo completo, se mete a la empresa a industrializarse, ¿ok? Con la plataforma que hay dentro del otro negocio, ¿no? Que ya es mucho más grande. Totalmente. Más preguntas. Veo que teníamos algo en el chat que no lo he visto hasta ahora. Vale, que lo habéis hecho verbalmente. Fenomenal. ¿Alguna pregunta que tenéis más? Si no, me voy a lo que no hemos cubierto y selecciono aquellas cosas que me parece que puedan ser más de utilidad para vosotros en los procesos en los que estáis. Venga, pues vuelvo aquí y dejadme que pase rápido a ver qué puede ser más interesante. Me voy para arriba. Si queréis, esta una de ellas. Antes os comentaba que había dentro de la presentación, que luego os mandarán, una que intentaba comentar las distintas palancas que tenemos para conseguir el engagement de nuestra plantilla. Entonces, que sepáis que es esta que tenéis aquí. Relevante deciros, más allá del tema que comentábamos sobre lo súper poderoso que es el propósito, que no sé si son 16 de las 20 o no sé qué número es, pero vamos, un porcentaje elevadísimo de las palancas que podéis utilizar están totalmente relacionadas con el manager directo que tienen cada uno de vuestros empleados. Entonces, esto para deciros que si hay una cosa en vuestras organizaciones que no podéis descuidar, es la calidad de los managers que tenéis, porque de ellos dependen muchísimas cosas, pero entre otras, el tema de que efectivamente tengáis la mayoría de la población engage de los distintos empleados que tenéis. Me paso, esto lo hemos comentado antes.
Bueno, otra cosa que también os comentaría, pero esta también sabéis muchísimo, os traía ejemplos en el mundo de la atracción de talento. Creo que hay que tener como 2 o 3 claves muy, muy claras. Primera, que creo que tenéis que enseñar vuestro talento. En el pasado ha habido todo tipo de reticencias a que se conociese qué gente teníamos más talentosa, por miedo a que en un momento dado saliera de la compañía. Bueno, creo que es absolutamente imprescindible que enseñéis vuestro mejor talento, porque talento llama a talento y es el arma probablemente también más poderosa que tenéis para atraer. Eso número 1. Segundo, importantísimo, que tengáis una cultura en la que todos los empleados se sientan realmente responsables de traer talento a la organización. Eso va a significar que en todo momento van a tener puesto el gorro de, oye, ¿quién me encuentro en mi día a día que me parece que pueda ser una persona a incluir en nuestra organización? ¿Qué esfuerzos hago por contar cómo es trabajar en mi compañía? Cómo como compañía también utilizo a toda mi plantilla para poner ejemplos de cómo somos como empleador. Y ahora hay muchísimas tecnología que nos ayuda a hacerlo, yo creo que de una manera súper potente, el poder involucrar a todo el mundo y que todos nuestros empleados sean también al final reclutadores. Y lo que tenéis en pantalla, que es el uso de la información. Entonces, en ese sentido, afortunadamente, para el mundo de captación de talento, esto se ha sofisticado muchísimo. Tenemos más información que nunca que utilizamos con todos los hiring managers también para contarles, pues utilizando distintas plataformas, esto está sacado de LinkedIn, pero hay otras también, donde puedes tener informes que te dan muchísimo detalle sobre dónde está el talento que buscas, quiénes son los competidores que tienes, qué porcentaje de distintas diversidades tienes, empezando por cuántas mujeres, hombres hay dentro de esas posiciones, a qué número de meses suelen moverse a otra posición distinta, qué tipo de contenidos son los que le llaman la atención, etcétera. Entonces, como veis, más que nunca disponemos de mucha información y ya esto no es intuitivo, esto empieza a ser muchísimo más data-driven que era en el pasado. Me paro por si tenéis alguna pregunta para seleccionar un par de cosas más, pero si tenéis preguntas, por favor, comentarlo. Esta sería probablemente otro de los mensajes que quiero dejaros. Hemos avanzado una barbaridad en que nuestros empleados sean independientes, no requieran babysitting. Hemos cambiado afortunadamente el tipo de cosas a las que nos dedicamos en el equipo de personas, que antes sí que nos tocaba hacer mucho babysitting, ya no más. Los empleados son responsables de la mayoría de sus cosas, de que sus datos estén al día, de pensar qué quieren hacer como siguientes pasos de carrera, de ser los primeros que deciden qué plan de desarrollo van a tener, etcétera, etcétera. Entonces, esta mentalidad para mí también súper importante como para que forme parte dentro de culturas que os ayuden también a avanzar rápido y a tener éxito. Y creo que me paro aquí y vuelvo a preguntas, respuestas y a cualquier otra cosa que tengáis. Y lo siento porque no hemos seguido la presentación, vamos, slide por slide. Cuando os la manden, si tenéis cualquier pregunta, que os pasen mi correo electrónico sin ningún problema mis colegas y encantada también de comentar los temas que queráis. Excelente, gracias Blanca. ¿Alguna pregunta o comentario más? Iba a decir señores, no sé si tenemos alguna señora, pero no he visto ninguna todavía entre los participantes. ¿Alguna cosa más? Mercedes, si quieres paramos aquí, si no hay más. Yo creo que Blanca, bueno, han preguntado muchísimo. Yo creo que hemos ido parando y tocando un poco todos los temas que habíamos visto en los one-to-ones. La verdad que lo dicho, ¿no? O sea, si tenéis alguna duda que os pueda surgir o algún comentario adicional después de ver la presentación, Blanca también se queda pues a disposición de vosotros. Os pasaré su correo para que podáis contactar directamente con ella o, bueno, directamente a través de las personas de AWS o con Opino directamente nos podéis contactar para que os hagamos el canal. Nada, mil gracias Blanca por tu aportación. Creo que ha sido una sesión súper bonita, ¿no? El tema de cultura creo que, y el de personas creo que es fundamental en los procesos de transformación.
Y a los participantes, lo mismo, muchísimas gracias por vuestra participación. Nos vemos este viernes, ¿no? En el taller que vamos a tener, en el que pues aterrizaremos muchas de las cosas que hemos estado hablando con Blanca, ya con ejercicios más prácticos y herramientas que os podáis llevar en el día a día para seguir trabajando estos retos culturales o de personas que se plantean en vuestras organizaciones. Y que nos vemos el viernes, y gracias, Blanca, de nuevo por tu participación. Gracias, Mercedes, a todos, y qué suerte tenéis. Seguid disfrutando del programa porque es una chulada de programa. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Buen día para todos. Gracias, Blanca. Gracias, Mercedes. Nosotros, chao.